Comenzamos la sesión 51ª de nuestro curso de Teología Natural. Cerraremos el tema de la creación y el origen del tiempo y comenzaremos el siguiente en torno a la providencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, en la lección anterior habíamos explicado un poco estas cuestiones de la distinción entre creación, el origen del tiempo, todas las discusiones que había en la época de Santo Tomás, sobre todo con los averroístas latinos, quienes sostenían que el mundo existía desde siempre. Y aunque la fe dijera lo contrario, pues peor para la fe. Habría una verdad por parte de la razón y otra más o menos que tendría que ver con la fe. Habíamos visto cómo otros, en sentido contrario, pretendían decir que incluso se podía demostrar por la razón que el mundo no había existido siempre. Santo Tomás, como ya comentamos, nos habíamos quedado justo ahí, sostenía obviamente con la fe que el mundo no había existido siempre, pero decía que ese asunto, esa cuestión, desde el punto de vista de la razón, tampoco es algo que se pudiera demostrar. Era lo que sería, aquí se podría aplicar lo de las proposiciones indecidibles que comentamos al hablar de lo de Gödel. Es decir, que el universo haya existido siempre o no, o haya tenido un origen en el tiempo, es algo que supera lo que puede decir nuestra razón. Vamos a ver un poco los textos en los que Santo Tomás hablaba de estas cosas. Ya habíamos visto cómo había citado alguna serie de textos de Aristóteles en los que decía, que Aristóteles en realidad, cuando Aristóteles hablaba de que el mundo había existido desde siempre, pues no era una cosa que afirmara con una absoluta certeza, sino solo con cierta probabilidad, como un argumento dialéctico, donde está una posibilidad, está otra. O sea, en ese sentido, diríamos, corregía a los aristotélicos o los averroístas que se la daban de aristotélicos, diciendo que el mismo Aristóteles era mucho más prudente que ellos al hablar de esos temas, con lo cual tampoco había que echar las campanas al vuelo diciendo que la razón demostraba que el mundo era eterno, porque el mismo Aristóteles, como en los textos, no lo acababa de decir con absoluta claridad. Pero también, diríamos, corregía a los otros que pretendían demostrar con la razón que el mundo no es eterno. Y dice que es peligrosísimo pretender relacionar la fe con razones falsas, porque si tú algo que es de fe dices que lo crees, no porque lo ha revelado Dios o porque te lo inspira el Espíritu, digamos te mueve el Espíritu Santo a creer, sino por una serie de razones que son falsas, personas externas a la Iglesia o a la fe cristiana pueden pensar que la fe cristiana es absurda porque se está basando en razones que son falsas. Fijaos cómo lo presenta Santo Tomás. Esto es el texto es de la suma, en efecto de la suma, la cuestión 46, cuando habla del tema de la duración del mundo. Dice que el mundo no ha existido siempre, lo sabemos solo por la fe, y no puede probarse de manera demostrativa, lo mismo que hemos dicho antes sobre el conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad. O sea, Santo Tomás nos explica que hay cosas que no podemos probar de manera demostrativa, pero las aceptamos por la fe. Fijaos que esto, en cierto modo, a la luz de lo que explicamos de lo de Gödel, es bastante razonable, porque en un sistema formal siempre tiene que haber algunas proposiciones que sí son verdaderas, pero no se van a poder demostrar desde dentro de ese sistema. Un poco lo de la limitación que tienen todos los lenguajes, el que no existe una ciencia absoluta y ese tipo de cosas. Por eso en la fe nos encontramos con algunas proposiciones, evidentemente son limitadas, o sea, los misterios de la fe es una cosa limitada, serían los artículos del credo. Tampoco es que aquí aparezcan cosas continuamente en ese sentido. Pero, en efecto, hay algunas de estas afirmaciones a las que no podemos llegar por la razón. Pone el ejemplo más claro, el del misterio trinitario. Dice, la razón de esto es por qué no podemos demostrar que el mundo ha tenido comienzo, que ha sido eterno o qué es lo que ha sucedido. Dice, la razón de esto es porque el comienzo del mundo no puede tener una demostración tomada de la naturaleza misma del mundo. En efecto, el principio de la demostración es el quod quid est.
Acá recordaos esta manera de referirnos a la esencia. Ahora bien, cualquier cosa considerada en cuanto a su esencia o especie abstrae del aquí y del ahora. Por lo cual se dice que los universales son en todo lugar y tiempo. Fijaos que ahí nos recuerda esta frase, por eso Santo Tomás había tenido que estudiar a la hora de decir si estar en todas partes es propio de Dios o no, porque los universales también están en todo lugar y tiempo. A eso se refería Santo Tomás. Aquí tenéis la cita. Obviamente ya habíamos visto que es otra cosa completamente distinta del ser de Dios en todas partes, pero hace referencia ahí al tema de los universales. Dice, ahora bien, cualquier cosa considerada en cuanto a su esencia o especie abstrae del aquí y del ahora, por lo cual se dice que los universales son en todo lugar y tiempo. Luego no puede demostrarse que el hombre, el cielo o la piedra no haya existido siempre. Tampoco se puede demostrar por parte de la causa eficiente, por ser esta un agente que obra a voluntad. La voluntad de Dios no se puede investigar, esto ya lo vimos antes, por la razón, a no ser sobre aquellas cosas que es absolutamente necesario que Dios los quiera. Y Dios no quiere de este modo nada de cuanto se refiere a las criaturas, según ya lo hemos probado anteriormente. Puede, sin embargo, la voluntad divina manifestarse al hombre mediante la revelación, en la cual se apoya nuestra fe. O sea, por tanto, como veis, nuestra fe donde se apoya es en la revelación. Por supuesto que podemos y debemos dar toda una serie de razones, ahí está todo el tema de la apologética, pero donde se apoya realmente la fe es en la revelación, en que Dios interviene en nosotros para que aceptemos esa verdad. Dice, puede sin embargo la voluntad divina manifestarse al hombre mediante la revelación en la cual se apoya nuestra fe. Por consiguiente, que el mundo ha comenzado a existir es creíble, pero no es demostrable ni objeto de la ciencia humana. Y esto conviene tenerlo muy en cuenta, no sea que alguien, presumiendo demostrar las cosas que son de fe, alegue razones no necesarias, con lo cual dé a los fieles ocasión de irrisión. Lo que Santo Tomás dice, esa expresión latina, provoque la irrisio infidelium, que se puedan reír de la fe cristiana porque estás diciendo una tontería y pueden pensar que la fe cristiana se apoya en la tontería que está diciendo alguien. No, la fe cristiana se apoya en Dios. Juzgando ellos que por tales razones falsas asentimos nosotros a las cosas que son de fe. Por eso, como veis, Santo Tomás lo que dice es que si argumentamos según la razón, tal como lo ha planteado Aristóteles, pues no podemos establecer si el universo es eterno o el universo no es eterno, ha tenido un inicio en el tiempo. Claro, lo que pasa es que uno podría pensar, bueno, esto que dice Santo Tomás en efecto va muy bien pues respecto a la ciencia aristotélica y servía para callar a aquellos averroístas que decían que con Aristóteles había que afirmar necesariamente que el mundo no había tenido un inicio y que el mundo era eterno. Pero se podría pensar que, bueno, sí, pero hoy sabemos que ha habido el Big Bang, esa expansión del universo que tiene ahora y que antes ha estado contraído. Sí, pero volvemos a las mismas, porque la pregunta que se hacen es, ¿y antes del Big Bang qué había? ¿O cuál es el origen del Big Bang? ¿O cuál era la situación previa? ¿O eso cómo se explica? Por esto, estas afirmaciones de Santo Tomás siguen siendo muy útiles en nuestros días, como os comento aquí. Esta profunda argumentación de Santo Tomás es especialmente útil en nuestros días, en los que algunos autores alegan modelos cosmológicos para los cuales no existe el tiempo, o se basan en un tiempo sobre números imaginarios. Todos admiten que el universo que conocemos no ha existido siempre, pero cabe especular acerca de las condiciones iniciales a partir de las cuales se ha dado el actual universo y que haya podido haber antes. O sea que, sí, digamos, la diferencia en la época de Santo Tomás es que hay que distinguir. El universo que ahora conocemos no ha existido siempre. Con lo cual, diríamos, eso plantea las cosas de otra manera que en Santo Tomás, porque en Santo Tomás si los que decían que el universo era eterno no planteaban para nada el tema de un Big Bang y que pudiera haber habido antes. Ahora lo que sabemos es que el universo que conocemos, por lo menos parece que hay discusiones sobre si hay muchos universos, uno, etc. El universo que conocemos ha tenido un origen, pero la pregunta es,
y antes de ese origen, ¿qué había? O ese origen, ¿cómo se entendía? Porque evidentemente el vacío cuántico del cual surge ese Big Bang no es la nada, es una estructura previa. La pregunta es esa estructura previa, a su vez, ¿qué origen tiene? Con lo cual, como veis, vuelven otra vez a aparecer las preguntas. Es cierto que todo el tema del Big Bang es mucho más compatible con la fe, porque te dice, lo que conocemos ahora no ha existido siempre, pero queda siempre la pregunta, ¿esa estructura que había antes podría ser eterna, podría no ser eterna, podría existir desde siempre? Bueno, eterna evidentemente no, porque no era toda simultánea. ¿Podría haber existido desde siempre o no? O sea, que como veis, vuelve otra vez a aparecer el mismo problema que se plantea Santo Tomás. Por eso os comento aquí, para Santo Tomás la cuestión es indecidible desde el punto de vista de la razón natural, como hemos visto. Es curioso porque el mismo Santo Tomás alude a tiempos imaginarios que se pueden pensar antes del inicio del mundo. Obviamente Santo Tomás no es que se está refiriendo aquí a los números complejos, que a veces se llaman también imaginarios, formados por la raíz, a partir de la raíz de -1. Fijaos lo que dice. Cuando se hace algo de la nada, el ser de aquello que se hace está por primera vez en un instante. El no ser no está en ese instante ni en ningún instante real, sino solo en uno imaginario. O sea, tú puedes imaginarte un instante antes, diríamos, de que no haya nada, pero eso es una cosa que te estás imaginando tú. Así, antes del principio del mundo no hubo ningún tiempo real, sino imaginario, y en ese tiempo es posible imaginarse un instante último en el que hubiera un no-ente. Tampoco es preciso que entre estos dos instantes se dé un tiempo intermedio, pues no hay continuidad entre el tiempo verdadero y el tiempo imaginario. Lo que pasa es que, diríamos, la diferencia en nuestros días es que esto que Santo Tomás planteaba como una imaginación, diríamos, lo que había antes del tiempo que nosotros conocemos, ahora se puede presentar como una estructura físico-matemática, pues para explicar la fluctuación del vacío cuántico que da lugar al Big Bang y todo ese tipo de cosas, por simplificar muchísimo. Ya digo, se puede dar una estructura matemática que en la época de Santo Tomás no se podía dar, con lo cual volvemos a lo de antes. Sí, el universo que ahora conocemos, sabemos por la razón que no ha existido siempre, pero podemos plantear hipótesis sobre la estructura que había antes o cómo se ha producido lo que tenemos ahora, etc. O sea que, en ese sentido, como veis, las afirmaciones de Santo Tomás siguen siendo enormemente útiles, enormemente prudentes. Esto lo conocemos por la fe, pero que el universo no ha existido siempre, pero a la hora de pretender dar razones siempre nos vamos a encontrar con unas dificultades o con otras. Bien, este es un poco, diríamos, con lo que quería concluir este tema sobre la creación y el origen del tiempo. Y dicho esto, vamos a pasar ya al siguiente tema, al último tema, el tema de la providencia divina y la libertad humana. De nuevo, si en el tema anterior os decía que ya nos iban a salir cosas en las que interviene la fe, y ya no es simplemente una mera argumentación racional, en este muchísimo más. O sea, aquí salen ya cosas que claramente superan la razón natural, cosas en las cuales es muy fácil equivocarse, incluso dentro de la misma teología, o sea, incluso dentro de los que aceptan la fe, meter la pata a la hora de dar algunas explicaciones. Porque aquí al hablar de la providencia divina estamos diciendo que Dios conoce, que Dios tiene una voluntad, que hay un proyecto para el hombre de tipo sobrenatural, etc. O sea, aquí salen ya muchísimas cosas. Lo que pasa es que, diríamos, vamos a tratar este tema, porque propiamente esto sería más bien de teología. Lo que pasa es que aparecen también muchos argumentos, muchos razonamientos acerca de Dios en sí mismo, de cómo podemos entender el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, digamos, aplicando la razón. Por eso, aunque se mezclan bastantes cosas que son de tipo teológico, que dependen de la fe, también nos ayudan para continuar pues, con esa profundización que estábamos haciendo en torno a la esencia de Dios, las operaciones de Dios, etc. O sea que, por eso este tema va al final. Ya os comentaba que propiamente no entraría
en la teología natural, porque hay ya bastantes cosas de teología revelada, pero como también salen argumentaciones que tienen que ver con lo de Dios como el mismo ser subsistente, la causa primera, la causa segunda, pues por eso lo tratamos también aquí, pues para ofrecer un poco esta, digamos, completarlo ya como una última lección. Bien, aquí os comento, en Dios hay conocimiento y hay voluntad, eso es lo que va a explicar todo el tema de la providencia. Lo que pasa es que son operaciones bastante distintas de cómo conocemos y de cómo tenemos nosotros voluntad. El motivo es bastante claro. En nuestro caso, las operaciones de conocimiento y voluntad dependen de realidades exteriores a nosotros, mientras que en Dios no dependen de ninguna realidad exterior. O sea, no es que Dios dependa de algo exterior a sí, sino que lo que hay exterior a sí depende de Dios. Aquí nos damos cuenta de todo esto que llevamos repitiendo a lo largo de toda la asignatura. Acerca de que no conocemos el quid est de Dios, sino más bien conocemos cómo no es Dios. La cuestión, por supuesto, es cómo mantener esta soberanía de Dios, que es innegable, pues a partir de todo lo que hemos dicho antes, y al mismo tiempo hablar de que se da la contingencia en las criaturas, en concreto en los hombres se da la libertad humana, porque podría parecer, este fue uno de los grandes problemas que hubo siempre, que si Dios conoce todo de antemano y ese conocimiento de Dios no puede fallar, las cosas se encontrarían determinadas y todo resultaría necesario. Como veremos, en este punto concreto, la noción de Santo Tomás tan profunda de la trascendencia de Dios, lo de Dios como el mismo ser subsistente y todo esto, es precisamente lo que va a permitir superar toda una serie de escollos. Lo que pasa es que en este campo siempre conviene tener presente aquellas palabras que dijo el gran tomista del 16, Domingo Báñez. No se trata de demostrar cómo es posible esta concordia entre el conocimiento y la voluntad de Dios con la libertad humana, o de una manera más amplia con la contingencia de la criatura, porque tal cosa excede nuestra razón. O sea, no podemos demostrar el cómo es posible. Porque demostrar cómo es posible querría decir entender el quid est de Dios. Y fijaos que esto que digo respecto al conocimiento y la voluntad de Dios y por otra parte la libertad humana, se lo podemos aplicar también a por qué se dan los males y cómo un Dios bueno permite males y todo este tipo de cosas. O sea, en todo esto, pretender demostrar el cómo es una cosa que nos supera, porque la demostración del cómo querría decir que conocemos el cómo es de Dios, el quid es de Dios. Ya habíamos dicho que incluso afirmar que Dios es el mismo ser subsistente no quiere decir que hayamos comprendido la esencia divina. Lo que sí se puede y lo que sí se debe hacer es mantener los datos que conocemos por la revelación y rechazar las argumentaciones contrarias a las mismas. Y en eso sí que es utilísimo lo de Santo Tomás. O sea, no es que tú puedas demostrar directamente que esta concordia es posible, sino que puedes rechazar las argumentaciones que te dicen que es imposible. Es distinto, ¿eh? O sea, una cosa es demostrar directamente que algo es posible y otra, rechazar los argumentos que van contra esa posibilidad. Obviamente, si alguien tiene un planteamiento de lógica absolutamente clásica en el sentido de la de Whitehead y Russell, no de la de Santo Tomás. Si niegas la imposibilidad, estás afirmando la posibilidad. O sea, si niegas la negación, tienes la afirmación. Cuando tienes la participación del ser, la lógica que hay de fondo no es de ese tipo. La negación de la negación no equivale a la afirmación. Para la afirmación tendrías que tener una demostración directa de la afirmación. No te bastaría negar la negación. Diríamos, esto nos llevaría a cuestiones bastante complejas de lógica, de ontología, pero fijaos, en el texto de Báñez creo que está bastante bien planteada la cosa. Respondemos que una cosa es resolver de modo evidente los argumentos y otra cosa es demostrar de modo evidente nuestra conclusión sobre la concordia. La concordia entre la libertad humana, la omnipotencia divina, el conocimiento de Dios, todo esto. Esto es cuanto prometimos e hicimos, o sea,
lo de resolver de modo evidente los argumentos. En efecto, como afirma Cayetano, quien resuelve los argumentos de un modo probable, los resuelve de modo evidente, porque si el argumento convenciese de modo evidente, no cabría resolverlo tampoco de modo probable. Es decir, si a ti te objetan algo en contra del conocimiento de Dios, la libertad humana, que una cosa quita la otra, y tú das una razón probable, aunque no sea absolutamente demostrativa, contra eso, quiere decir que esa razón en contra de la libertad humana y el conocimiento de Dios y demás no era absolutamente evidente, porque si hubiera sido absolutamente evidente, ni siquiera cabría objetarle, ni siquiera cabría oponerle un argumento probable. Por eso dice, como afirma Cayetano, quien resuelve los argumentos de modo probable, lo resuelve de modo evidente. Porque evidente, si ese argumento fuera tan evidente, ni siquiera cabría objetarle algo de tipo probable, con lo cual ya estás diciendo que ese argumento en realidad no tiene la fuerza que pretendía darle el objetor. Aquí evidentemente tanto Santo Tomás como Báñez como Cayetano tienen en presente la asimetría entre la afirmación y la negación. O sea, si tú haces una afirmación que no se le puede absolutamente clara, no puedes oponerle absolutamente nada. Si le puedes oponer algo, quiere decir que esa afirmación ya no era tan clara, con lo cual estás resolviendo esos argumentos que se te ponen en contra. O sea, con lo cual, frente a lo que se opone a que el conocimiento de Dios, la acción de Dios no elimina la libertad, en cuanto tú puedes ir respondiendo esos argumentos, y dice Báñez, eso lo podemos hacer. Podemos resolver los argumentos que se dan en contra de lo nuestro. Lo que no podemos es, dice, en cambio lo otro, es decir, demostrar evidentemente cómo se produce esta concordia, ni pretendemos hacerlo ni podemos, sino que con San Agustín y los demás santos padres declaramos con candidez nuestra ignorancia. Esto lo decía Báñez porque los jesuitas habían pensado una cosa genial, el tema de la ciencia media, que Dios conoce lo que va a hacer un libre albedrío en cualquiera de las circunstancias. Lo veremos al final del todo de esta lección, y que al final era una cosa que destrozaba todo el planteamiento de Santo Tomás, negaba la prioridad de la gracia, en fin, era un follón monumental y que además tampoco servía para demostrar nada. Por eso le está diciendo Báñez a los jesuitas, mire, nosotros no pretendemos demostrar cómo se produce esta concordia, sino que frente a los argumentos que nos dan, esos los respondemos. Lo que no se puede es decir que alguien ha inventado un sistema que va a explicar el cómo se produce esa concordia. Pensad que Luis de Molina decía que si San Agustín hubiera conocido su modo de explicación, pues no habría habido problema con los pelagianos, o que si Lutero lo hubiera conocido no habría habido el problema que luego se dio. Vamos, problemas de autoestima, como veis, no tenía, aunque al final dijo una cantidad de sandeces jesuita monumentales. Era una extraña mezcla de fondo, de cosas, fundamentalmente de cosas nominalistas, algún toque de alguna cuestión del escotismo. Es una cosa amplísima toda esa discusión sobre la libertad y la gracia. Veremos sobre todo al final alguna cosa, pero este texto de Báñez se sitúa en ese contexto. Frente a lo que pretendían los jesuitas de un sistema que iba a poder explicar perfectamente una cosa y otra, le decían, mire, ustedes están destruyendo la noción católica de gracia, la noción católica de conocimiento de Dios, para salvar una manera de entender la libertad que no está en la Escritura o en la tradición de la Iglesia. Pero bien, eso sería más bien una discusión, diríamos, de historia de la teología, y no comentaremos algo al final, pero no vamos a entrar en ello. Lo que sí tenemos que dejar claro es qué quiere decir que Dios conoce y que Dios ama. ¿Qué quiere decir? Que en Dios hay conocimiento y que en Dios hay voluntad. ¿Cómo podemos hablar del conocimiento divino? Es curioso, esto lo trata Santo Tomás en la cuestión 14 de la primera parte. Fijaos, digamos, un poco el desarrollo de cómo ha ido la primera parte de la Suma. Vimos, dejando aparte la primera cuestión, que habla un poco de metodología teológica, la cuestión segunda era en la que estaban las vías, el tema de si Dios es, hace falta una demostración para decir que Dios es, eso lo habíamos estudiado con detalle. La cuestión segunda, de la cuestión 3 a la 11,
era esto que hemos visto hace poco, de cómo es la esencia de Dios, su simplicidad, su perfección, su infinitud, su omnipresencia, la infinidad, el tema de la unidad, eso de la 3 a la 11. En la 12 es la visión de Dios, porque acordaos que para Santo Tomás que nosotros conozcamos a Dios es verle. La 13 es la de los nombres divinos, cómo podemos nombrar a Dios, que esta también la estudiamos con detalle. Y luego la 14 comienza ya las operaciones de Dios. Habla del conocimiento de Dios, luego habla de la libertad de Dios, habla de la predestinación. Veremos hay alguna serie de cuestiones de ese grupo bastante, que es muy amplio, solo diremos algunas. Pero esto para que situéis un poco esa cuestión 14. ¿Cuál es la argumentación básica que hace Santo Tomás para decir que Dios conoce? O si queréis, que no es absurdo pensar que en Dios hay conocimiento. Fijaos cómo lo plantea. Los seres dotados de conocimiento se diferencian de los que no lo tienen porque estos últimos no poseen más que su propia forma, mientras que los primeros alcanzan a tener, además, la forma de otra cosa, ya que la especie de lo conocido está en el que conoce. O sea, como veis, Santo Tomás está entendiendo el conocimiento como adquirir la forma de otro sin perder la propia. Cuando tú conoces una piedra, en cierto modo adquieres la forma de la piedra. No es que te conviertas tú en una piedra, pero además de tu propia forma, tienes la forma de la piedra. Pensad que esto se da o sea, ya no entréis en un conocimiento así intelectual muy sofisticado, en el conocimiento más básico de los animales, y además con lo de la piedra es especialmente claro. Pensad una hormiga que va avanzando por un camino, tiene una piedra delante, entonces, como conoce, tiene que hacer propia, adquirir la forma de la piedra y conforme a esa forma de la piedra, cambiar, modificar su recorrido y librarse de la piedra, rodear la piedra o pasarla por encima o hacer lo que sea. Pero tiene que adaptar su movimiento a algo exterior. Para eso tiene que captar en lo exterior. En este caso basta que de la piedra capte pues la forma exterior de la piedra para que adapte su movimiento. No hace falta que conozca la naturaleza profunda de la piedra o que estudie geología o cosas de estas. No, basta simplemente que adapte su movimiento respecto a la forma exterior. Por eso ya digo, diríamos en el conocimiento simplemente se adquiere una forma, además de la forma propia. La hormiga tiene la forma propia, tiene su propia determinación, tiene sus propias operaciones pues, de metabolismo, de movimiento, lo que sea, pero para poder, digamos, para poder mantenerse viva, necesita también moverse, y para moverse tiene que adaptar su movimiento a algo que viene del exterior. Por eso tiene que conocer en este caso, la forma de la piedra, aunque sea la forma accidental, su figura, para irla rodeando. Te digo eso por poner un ejemplo. Dice, por donde se ve que la naturaleza del ser que no conoce es más limitada y en cambio la del que conoce es más amplia, claro, porque la del que conoce, además de la forma propia, puede tener otra. Pues bien, lo que limita la forma es la materia y por eso hemos dicho que cuanto más inmateriales sean las formas, tanto más se aproximan a una especie de infinidad. Claro, porque cuanto más inmaterial es algo, más formas, además de la propia, puede captar. En el caso de la hormiga, pues lo que puede captar son determinadas figuras exteriores. Cuando hay animales más superiores, pues ya pueden captar más datos. En el caso del hombre, puede captar ya de una manera universal, puede prescindir de las condiciones materiales. O sea, por esto Santo Tomás dice que cuanto más inmaterial sea una forma, podrá conocer más y se aproximará más a una especie de infinidad. Por tanto, es indudable que la inmaterialidad de un ser es la razón de que tenga conocimiento, y según el modo de su inmaterialidad, así será el modo del conocimiento. Con lo cual, como veis, Santo Tomás está relacionando la inmaterialidad en el sentido de que puedes tener varias formas a la vez, no varias formas sustanciales a la vez, claramente. En Santo Tomás solo puedes tener una, sino de algún modo tener la forma de otras cosas. Esto se da en los seres materiales, en cuanto que hay un sistema nervioso, diríamos, pueden producir, pues por el sistema nervioso, toda una serie de conexiones que permiten, reproducir dentro de ellos algo que se da en el exterior. Al fin y al cabo, diríamos, el
lo que produce un sistema nervioso es una cantidad enorme de conexiones entre esas neuronas. Entonces, la manera en que se organizan esas conexiones, la forma de esas conexiones, puede reflejarte en cierto modo la forma de algo que hay en el exterior. Acordaos que lo que hace la forma es que determina una materia, es una determinación de algo indeterminado. Si tú esa determinación la puedes reproducir en cierto modo dentro de ti, para eso tiene que estar el sistema nervioso en el tema en los animales, pues ya diríamos puedes tener en el interior algo que está en el exterior. Lo que pasa que eso ya es, diríamos, los animales tienen una cierta inmaterialidad, porque tienen ya esa mayor información. O sea, acordaos que aquí forma se podía relacionar con información. Puedes tener la capacidad de procesar esa mayor información, lo cual supone que tienes ya una forma que no es la mera forma como la de una piedra o ni siquiera la forma como la de un árbol, sino que tiene algo más. Si vas subiendo en la escala de los seres, ya puedes llegar a algo que no tenga, como sucede en nosotros, que tengamos algo que supera la materia y en nosotros algo que está separado de la materia, el entendimiento. En el caso de los ángeles son pura forma, o en el caso de Dios, pues ya de una manera absoluta, es forma absolutamente sin más, porque ya es el mismo ser subsistente. O sea que, como veis, Santo Tomás está relacionando conocimiento con inmaterialidad. Dice, por tanto, es indudable que la inmaterialidad de un ser es la razón de que tenga conocimiento, y según el modo de su inmaterialidad, así será el modo de su conocimiento. Por esto dice también el filósofo que las plantas no conocen, debido a su materialidad, pero el sentido es ya apto para conocer, porque recibe especies sin materia, y el entendimiento lo es mucho más, porque está más separado de la materia y menos mezclado con ella, como se dice en el libro tercero de Ánima. Por consiguiente, puesto que Dios, según hemos dicho, está en la cúspide de la inmaterialidad, acordaos que esto lo había tratado Santo Tomás, e incluso en la misma cuestión tercera, cuando había hablado de que en Dios no hay composición, forma, materia, y que Dios es completamente inmaterial, pues como es completamente inmaterial, también tendrá que ser cognoscitivo, también tendrá que poder conocer. Como Dios está, puesto que Dios, según hemos dicho, está en la cúspide de la inmaterialidad, tiene también el grado supremo de conocimiento. Esta es un poco la argumentación de Santo Tomás. Luego, evidentemente, surgen muchas preguntas. Bien, Dios conoce, pero ¿se conoce a sí mismo? ¿Conoce también lo exterior? Porque en el caso de Aristóteles, aquí había una cierta ambigüedad. Parece que Dios solo se conocía a sí mismo. El motor inmóvil es pensamiento de pensamiento, lo cual es correcto, pero con eso parecía que solo se conocía a sí mismo, que no se ocupaba. Claro, si solo se conocía a sí mismo y no conoce lo exterior, pues ¿cómo podía darse providencia? Por eso también algunos de esos averroístas latinos que os comenté antes decían que, según Aristóteles, no se podía aceptar la providencia, porque Dios no se conocía a sí mismo. De nuevo, en este punto hay como esa ambigüedad en Aristóteles. Santo Tomás lo que hace es que siempre trata de interpretar benignamente a Aristóteles como sacando las consecuencias que se pueden obtener de su sistema. Y entonces dice que, bueno, en realidad que para Aristóteles Dios podría conocer el mundo, etc. Pero sin entrar ahora en esa cuestión de historia de la filosofía antigua, que es lo que realmente pensaba Aristóteles, Santo Tomás nos explica que Dios conoce cosas que son exteriores a él. Fijaos el argumento que da. Esto es ya en el artículo 5 de esa cuestión 14. Ojalá tuviéramos aquí tiempo para ir explicando todas estas cosas, pero ya nos retrasaríamos muchísimo. Fijaos lo que dice. Es necesario que Dios conozca las cosas que son distintas de él. No cabe duda de que Dios se conoce perfectamente a sí mismo, pues de otro modo su ser no sería perfecto, ya que su ser es su entender. O sea, eso creo que es claro. Dios tiene que conocerse perfectamente a sí mismo si hemos dicho que es el mismo ser subsistente. Para entender perfectamente algo es indispensable conocer bien todo su poder, y no se conoce del todo el poder de algo si no se sabe hasta dónde se extiende. Si el poder divino se extiende a lo que es distinto de Dios, porque según hemos dicho, Dios es la primera causa eficiente de todas las cosas,
es preciso que conozca todo lo que es distinto de él. O sea, como veis, Santo Tomás está diciendo, suponiendo que Dios es la causa de todas las cosas, como hemos dicho, y suponiendo que Dios tiene conocimiento por el tema de la inmaterialidad, en otros lugares dice que como también en Dios están todas las perfecciones, debe estar la perfección del conocimiento. Fijaos que eso va un poco en lo de la línea de la inmaterialidad. En las diversas criaturas hay más o menos inmaterialidad, en Dios está ya la inmaterialidad suma. O sea, como Dios tiene que tener ese conocimiento de sí mismo, pues perfecto, tiene que conocer a dónde llega su poder, luego tiene que conocer todas las cosas. Y es preciso que conozca todo lo que es distinto de él. Esto mismo se comprende con mayor claridad si se añade que el ser de esta primera causa es el propio entender divino. Claro, en Dios se identifica el ser, el entender, el causar, de donde se sigue que cualquier efecto que preexista en Dios, como en su causa primera, necesariamente es en él su mismo acto de entender y se halla en él de modo inteligible. Claro, porque en Dios, evidentemente, ya lo habíamos dicho, no está la composición de acto y potencia. Al ser perfectamente simple, todo eso tiene que darse en una completa unidad. Por eso Dios, en su causa primera, necesariamente es en él su mismo acto de entender y se halla en él de modo inteligible. Dios se ve a sí mismo, en sí mismo, ya que a sí mismo se ve por su esencia, y las otras cosas no las ve en ellas mismas, sino en sí mismo, por cuanto su esencia contiene la semejanza de lo que no es él. Todo lo que habíamos dicho, que las cosas están en la causa de un modo distinto a como están en el efecto. En este caso, están en la causa de un modo perfectísimo, porque Dios es lo más perfecto que podemos pensar. Bien, lo que pasa es que, como os comento inmediatamente, la gran diferencia con nuestro conocimiento es que el de Dios es causa de las cosas, no depende de las mismas, sino al revés. Las cosas dependen del conocimiento de Dios. Acordaos que Santo Tomás nos había explicado que la verdad quiere decir una adecuación de nuestro conocimiento, algo depende de algo exterior, se adecua a algo exterior. Y por eso Santo Tomás también había dicho que el conocimiento es efecto, es cierto efecto de la verdad. Conocemos porque se da esa adecuación con el orden exterior. Primero en una cosa, diríamos, de tipo puramente físico, eso luego esa adecuación la podemos ir conociendo pues, de una manera más sofisticada, meter la abstracción, todo esto, pero diríamos dependemos de lo exterior para conocer. En el caso de Dios es al revés, son las cosas las que dependen de él, no él quien depende de las cosas. El conocimiento de Dios es causa de las cosas. El conocimiento divino es respecto de los seres creados, lo que el conocimiento del artífice, del artesano, respecto a lo que fabrica. Si pues no hay duda que Dios produce las cosas por su entendimiento, ya que su ser es su entender, es necesario que el conocimiento divino sea causa de las cosas en cuanto lleva adjunta la voluntad. Y por este motivo se le suele llamar ciencia en el sentido de conocimiento, de aprobación. O sea, Dios, si quiere que exista una cosa, no solo la conoce, sino que añade su voluntad de que tal cosa sea creada. Este, digamos, es una de las... O sea, de los puntos fundamentales. Todas las cosas dependen de Dios, las cosas dependen de que Dios las conozca y de que quiera que existan. Y Santo Tomás nos pone luego una distinción que también es interesante entre conocimiento de visión y conocimiento de simple inteligencia. Algunas cosas no son actualmente, pero lo fueron o lo serán. Y de estas se dice que Dios tiene ciencia de visión, o sea, ciencia de visión de aquello que es en el pasado, presente o futuro. Para Dios no hay diferencia. Y se llama así porque como el entender de Dios, que es su ser, se mide por la eternidad y ésta incluye en su simultaneidad, sin sucesión, la duración de todos los tiempos, la mirada de Dios se posa en el tiempo y en cuanto existe en cualquier instante del tiempo, como en cosa que está en presencia suya. O sea, todo lo que es está ante esa mirada de Dios, está ante Dios cuya medida es la eternidad. En cambio, hay otras cosas en el poder de Dios o de las criaturas
que sin embargo ni son, ni serán, ni fueron. Dios podía haber hecho una cosa, pero al final no la ha hecho. Y respecto de ellas, no se dice que tenga Dios ciencia de visión, sino de simple inteligencia. Se emplea esta fórmula porque entre nosotros las cosas que se ven tienen ser distinto fuera del que las ve. Y si hay algo que no, diríamos que no estamos viendo, pues decimos que lo podemos pensar, aunque no lo veamos. Bien, pues terminamos ya aquí esta sesión con esa distinción entre el conocimiento de visión y el de simple inteligencia por parte de Dios. Continuaremos en la próxima sesión con más enseñanzas acerca del conocimiento y la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Hijo del Espíritu Santo.